Buenas a todos, continúo con los vídeos de Microsoft Flight Simulator y esta vez un suscriptor me ha pedido si podemos sobrevolar el municipio de Moya en Gran Canaria. Primero vamos a sobrevolar Moya con esta avioneta para tener una vista a mayor altitud y seguidamente sobrevolaremos la zona con más detalle en un helicóptero y así fijarnos mejor hasta qué punto lo que veamos se parece a la realidad. Aquí estamos sobrevolando la villa de Moya, que es el lugar en el que sobre todo nos centraremos, y al menos desde esta altura sí que resulta muy parecido a lo que veríamos desde el aire en un avión real, ya que más o menos casi todo parece estar en su lugar. También podemos aprovechar para ver una vista panorámica de esta zona de Gran Canaria y así ubicar mejor dónde se encuentra Moya. Y si nos fijamos al fondo se ve claramente la isleta y la ciudad de Las Palmas. Vamos a pasar ya al helicóptero y veremos todo ahora más de cerca y con más detalle. Ya estamos de nuevo en el punto de partida y poco a poco iremos bajando altitud y reduciendo velocidad. Ahora creo que estaríamos sobrevolando Los Tiles y el Parque Rural Doramas y al fondo tenemos la villa de Moya. Lo que son las carreteras y las estructuras de las calles sí parecen estar bien representadas, en eso se ha hecho un gran trabajo, aunque nuevamente las diferencias las encontramos en los edificios, ya que la mayoría son genéricos. Aquí si nos fijamos, a la izquierda vemos la Plaza de la Candelaria y a la derecha el Polideportivo de Moya. Y justo aquí estaría el Colegio Agustín Hernández Díaz, aunque este edificio sí que no se parece mucho al real. Si seguimos por aquí, vemos a la izquierda el campo de fútbol García Hernández, que creo que sí se parece bastante a la realidad. Y aquí a la derecha tenemos el embalse, que también se parece mucho al real, por lo que esta zona sí creo que está bastante bien representada. Vamos a dar la vuelta a ver si podemos ver todo con más detalle. Aquí estamos sobrevolando el embalse. También podemos ver mejor el campo de fútbol que vimos hace un momento. Si no me equivoco, esta de la izquierda sería la calle Carreras y conecta con la calle Padre Claret. Aquí a la derecha volvemos a ver el colegio, pero se supone que en vez de estos edificios de aquí enfrente, debería haber en su lugar unas canchas deportivas que no veo por ninguna parte, por lo que esta zona es la que menos me está convenciendo. Esta de la derecha creo que sería la calle Unamuno.
Y aquí está la plaza La Candelaria, aunque como veis, en vez de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, han puesto una textura plana, por lo que no podemos apreciar su arquitectura. Este es el Polideportivo de Moya, que ya lo nombré antes también. Esta rotonda sí está bien situada, aunque aquí vemos como si tuviera un arbusto en el centro, cuando en realidad se trata de una fuente. Aquí debajo están los andenes de la estación de guaguas de Moya. También vemos aquí enfrente el barranco de Moya. Y ya que estamos, vamos a sobrevolar también todo lo que es el barranco de Asuaje. Todo esto es el barranco de Asuaje. Esto de aquí ya sería la zona de Casablanca. Justo debajo precisamente vemos la presa de Casablanca. Cruzamos de nuevo por el barranco de Asuaje. Vamos a ver también mejor esta parte del barranco de Moya.
Si no estoy confundido, este edificio de aquí sería el ayuntamiento de la Villa de Moya, aunque no se parece mucho. Por aquí debería estar también la Casa de la Cultura Villa de Moya, pero solo vemos una textura en la que no se aprecia en absoluto. Aquí vemos de nuevo la rotonda, ahora más de cerca, aunque se echa en falta la fuente que debería haber en el centro. Ya creo que voy a ir terminando este paseo aéreo por la Villa de Moya en Microsoft Flight Simulator. Si queréis podéis dejar en los comentarios si os ha parecido una recreación realista dentro de lo que cabe y qué cosas os han llamado más la atención. Además, también podéis comentar si os gustaría que visitáramos algún otro lugar del mundo para analizar su parecido en Microsoft Flight Simulator. Y como siempre, no olvidéis suscribiros. Voy a buscar un lugar para aterrizar el helicóptero y creo que será, por ejemplo, en el campo de fútbol mismo. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.